Ya. Aprovechando la retención que brinda la cámara pulpar, aprovechando esa cavidad que debe ser acondicionada con la finalidad de incrementar la retención y no depender solamente de la retención que se produce por la retención micromecánica de la cementación adhesiva, sino también por la retención mecánica de fricción de las paredes de la cámara pulpar para incrementar pues la retención. Vamos a ver pues un poco sobre ello. Estuve revisando algunos artículos y recordé este del año 2012, por ejemplo. Ya es un estudio que tiene ya algún tiempo, ¿cierto? Ya van a ser 8 años de este estudio, son 8 años de este estudio, o de esta publicación, mejor dicho. Y este estudio nos muestra la resistencia a la fractura de dientes tratados endodónticamente, que son molares mandibulares. ¿Por qué es interesante ver en molares mandibulares? Porque las molares mandibulares son los dientes posteriores que suelen fracturarse en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque sufren pues los embates de la fuerza masticatoria que se produce por esa cúspide más grande del sistema estomatognático, que es la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior. Justo esa cúspide tan grande ocluye contra la fosa central de las primeras molares mandibulares. Entonces, en este estudio se analiza, pues, por ejemplo, si restaurar con disculpen, con restauraciones online indirectas, ¿cierto? La retención de la resistencia a la fractura de estas piezas dentarias aumenta si se les coloca un poste. Entonces este estudio evalúa precisamente una pregunta que se hacen muchos, ¿cierto? Si es necesario colocar postes en dientes, sobre todo que van a recibir fuerzas intensas para reforzarlos. Nicole Scotti es uno de los principales estudiosos e investigadores de restauración de dientes tratados endodónticamente a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de Nicole Scotti, estamos hablando de una referencia mundial de tratamiento de restauraciones de dientes tratados endodónticamente. Pueden buscarlo, van a encontrar la cantidad de estudios que tiene. Él es uno de los que, ¿recuerdan cuando hablábamos de qué grosor de pared deberíamos dejar para hacer unas online? Por ejemplo, él tiene uno de los estudios que es, digamos, referencia en ese tema. Entonces, es un estudio bastante interesante. Vamos a ver qué encuentran. Miren, como pueden apreciar, es una pieza molar. En este caso lo vemos, Doctor, ¿sí? no está Ah, no, quien comparte, parece. sí, disculpe. Gracias por hacerme darme cuenta. Ahí se aprecia el artículo ya. Sí, doctor, ahora sí. Ya, Gracias. disculpen. Sí, no me había dado cuenta que no había compartir pantalla. Entonces, como vemos, ¿no? Aquí en el artículo se hacen la pregunta si el utilizar postes va a incrementar la resistencia a la fractura de dientes molares inferiores tratados con onlays indirectas. Y vemos, pues, vamos avanzando. Miren, este es el caso que se utiliza, que vemos a cada rato, ¿cierto? De manera muy frecuente cuando estamos en las consultas llegan molares inferiores, porque las molares inferiores también son las que sufren en mayor cantidad caries oclusales, producto de que por gravedad es donde se acumula mayor cantidad de microorganismos en sus fosas y fisuras. También son las que sufren mayor cantidad de endodoncias, es cuestión de ver las estadísticas. Entonces se toma estos dientes que son, pues, digamos, los más afectados por este tipo de enfermedades, este tipo de procesos, para hacer esta prueba. Y nosotros apreciamos este tipo de casos de manera permanente, ¿cierto? Observamos amplias destrucciones oclusales que muchas veces se complican con pulpitis irreversibles y que terminan siendo sometidos a tratamiento de endodoncia. Incluso, como se puede apreciar, se realizan eh, la cavidad se extiende hasta afectar los rebordes marginales. Simplemente se han dejado cúspides vestibulares y cúspides a nivel lingual. Observemos acá, pues, un ratito. Un segundo.
Ya, continuamos. Entonces, como podemos apreciar, eso es lo que se suele tratar de manera convencional. ¿Qué es lo que decían algunos clínicos? Que de repente, si nosotros hacemos una restauración, ¿cierto? Pero que esté asociada a un poste, incrementaría no solo la retención, sino que reforzaría esta pieza dentaria entre las fuerzas masticatorias. ¿Ven? Y se hace la preparación de la reconstrucción del muñón, y la reconstrucción del muñón se le agrega un poste de fibra de vidrio. Pero ustedes, como ya hemos conversado, miren la cantidad de remanente coronario, ojo, la cantidad de remanente coronario que tiene esta pieza dentaria. No necesitaría, ¿cierto? Porque tienes abundantes paredes entre las cuales se puede eh, retener esta reconstrucción de resina, que puede ser una resina core, que puede ser una resina Burfield, pero es una resina utilizada para reconstruir este núcleo o muñón antes de recibir la restauración. ¿Qué vamos? Se observa, ¿cierto?, que los postes no incrementan absolutamente nada, ¿cierto?, la resistencia a la fractura de estas piezas dentarias. No refuerzan la retención, no refuerzan la fractura. Entonces, cuando estamos en el sector posterior, jóvenes, y tenemos abundante remanente coronario, ¿cierto? Así la destrucción, como apreciamos en la foto anterior, digamos, afecte de una manera importante a la corona, por lo general no requerimos postes. En el sector posterior el uso de postes es sumamente restringido cuando tenemos ya muy poco remanente coronario al cual se pueda adherir este tipo de material restaurador de muñones. Y es más, ojo, y es más, cuando tenemos pérdida coronaria sumamente amplia, tenemos otra alternativa que es la que vamos a ver hoy, que son las endocoronas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, vemos que no es necesario colocar postes, y también vamos a ver ahora la otra alternativa, que son las endocrowns, ¿cierto? Observemos entonces, vamos a ver una pequeña presentación sobre las endocrowns. Ya en el sector posterior, como les vengo diciendo desde la vez pasada, es muy poco probable que utilicemos postes. Muy bien. Podemos ver esta imagen, ¿cierto? Veamos esta imagen. Observen la pérdida importante, la pérdida importante de tejido dentario coronario. Cualquiera pensaría que de repente necesitamos un poste previo a la rehabilitación de esta pieza dentaria. Sin embargo, recuerden que para colocar un poste necesitamos la altura del muñón de 4 milímetros, ¿cierto? Muchas veces el espacio oclusal, el espacio protésico con el que disponemos, también es muy pequeño, y en estas ocasiones también nos van a ayudar las endocoronas. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que acondicionar este remanente coronario, este remanente, para recibir una endocorona. Ya sabemos que tenemos que recubrir la dentina, hacer una hibridación temprana de la dentina, ya sea con sellado dentinario inmediato, resin coating o build-up. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando se elaboran endocoronas? Hacer un build-up para regularizar las paredes de la cámara pulpar y el piso, para que sean pues superficies homogéneas y puedan brindar una adecuada retención, siendo de todas maneras expulsivo. Y sabemos pues que la cámara pulpar no necesariamente es expulsiva, puede tener zonas retentivas, para lo cual necesitamos hacer un build-up de esta cámara pulpar, como se aprecia aquí. Tienes que hacer un build-up para volverlo expulsivo, pero también con una superficie lisa. Ya como podemos apreciar, las endocoronas aprovechan la cámara pulpar para poder incrementar la retención. Ahora,
Un segundo, un segundo. Mm, Se puede apreciar la diapositiva, ¿cierto, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Bien. doctor. Como les había comentado la vez pasada, no sé si fue con este grupo, que cuando yo publiqué una vez esta fotografía que muestra pues la restauración de dos dientes que fueron tratados endodonticamente y que tenían recesiones gingivales, ¿cierto? Entonces, como yo no quería tocar para nada esta porción radicular, una corona hubiera tenido que yo hacer una preparación y con todo, y una línea de terminación con todo lo que conlleva para la salud periodontal. Entonces decidí hacer unas endocoronas y lo primero que me comentaron fue, ¿eso funciona? O sea, esta retención de la restauración que ingresa a la cámara pulpar es suficiente para brindar retención. Entonces, sí, pues yo me puse a pensar si funcionan o no funcionan. Y lo que pusimos, hice fue hacer una búsqueda y encontré este artículo de Belleflam, un artículo bastante interesante, pues nos muestra un enfoque en el que se propone usar postes ni reconstrucciones de núcleo, ¿cierto? Porque obviamente se va a aprovechar la cámara pulpar. Lo que se va a hacer es una reconstrucción, un build-up para regularizar la cámara pulpar. No es que vamos a reconstruirla, sino vamos a regularizarla. Ahora, para restaurar dientes tratados endodónticamente severamente dañados, y lo interesante es que se hace un estudio retrospectivo, eso sí, en el que se evalúan casos de hasta 10 años de seguimiento, documentados, ¿ah? Casos documentados de 10 años de seguimiento. Después de 10 años, ¿qué se encontró? ¿Funcionan o no funcionan? Ojo, para esto lo primero que se hizo fue clasificarlos, porque no todos los casos iban a ser iguales, ¿cierto? Casos en los que tienes una cámara pulpar bastante amplia, obviamente incrementa bastante la retención, tienes abundante tejido dentinario en la que puedes hibridizar y generar una capa híbrida que te brinde retención micromecánica también, retención macromecánica por las paredes de la cámara pulpar, retención por el esmalte. Estos casos sumamente favorables fueron clasificados como clase 1 de Endocrown. Muy bien. ¿Cuál se considera la clase 2? Cuando de repente tienes todo eso, pero te faltan por lo menos una o dos paredes, ¿ya? Te faltan una o dos paredes, clase 2 de Endocrown. Y la clase 3 es cuando tienes pues una pérdida casi total de paredes, ¿cierto? Casi total de paredes, pero tienes esos 2 milímetros, ojo, esto es importante, ¿ah? Los 2 milímetros de remanente coronario para el efecto férula, ¿cierto? Y aquí proponen, ¿cierto?, hacer una preparación de un hombro siempre en la cara vestibular para que se camufle bien a nivel vestibular la línea de terminación.
Ojo, a nivel yuxtagingival no se hace infragingival, simplemente lo que se busca es que no quede una línea, ¿cierto? Una línea que diferencie la UC, la unión cemento-esmalte en vestibular, y más arriba otra línea que sea la terminación de la endocorona. Lo que se busca es que sean una sola para la estética también a nivel vestibular, por lo cual se hace un pequeño chamfer. Se aprecia claramente esto, ¿no? En vestibular se propone un chamfer. En lingual o palatino no es absolutamente para nada necesario, ¿cierto? No tienes que buscar camuflar ninguna línea de terminación de la endocorona. Sin embargo, en vestibular se puede hacer. Ojo, es sector posterior. Si queremos, tampoco lo hacemos, ¿cierto? Pero en este estudio lo propusieron. Propusieron hacer este chamfer en vestibular yuxtagingival, ojo, para simplemente dar mayor estética a nivel vestibular. Entonces tenemos tres tipos de endocoronas en las cuales se va a evaluar el éxito. Cuando tienes todo a favor, las cuatro paredes. Cuando te faltan por lo menos dos, cuando te faltan todas, ¿cierto? Cuando te faltan todas, pero tienes este remanente coronario de 2 milímetros. Ojo, el efecto férula siempre es importante, ¿eh? Eso no tenemos que descuidarlo. ¿Qué se encontró? Vamos a ver, de todos los casos que se hicieron, ojo, miren esto, 16 eran clase 1, 16 eran clase 1, o sea, solo 16 eran estos. ¿Qué significa? Que cuando llegan los pacientes, ¿cierto? Con ya tratamiento de endodoncia en dientes posteriores, estos dientes suelen ser en su gran mayoría dientes que han tenido gran pérdida de tejido dentario. No son como este, por ejemplo, que les estoy mostrando acá. Estos son clase 1. Estos dos casos que hicieran clase 1 y en este fue un caso especial. ¿Por qué? Porque este caso fue derivado de ortodoncia, me recuerdo en la especialidad, fue derivado de ortodoncia, porque le habían querido hacer, producto de unas extrusiones dentarias, una nivelación del plano oclusal. Le hicieron una nivelación del plano oclusal, le hicieron unas incrustaciones a este paciente, ¿ya? Pero sobre dientes vitales. El paciente dice que le pusieron las incrustaciones y fue al posgrado con un dolor terrible, no aguantaba, ¿ya? Y menos mal le dijo, a ver, vamos a observar. Le dijeron, sí, pues, parece que cuando le habían hecho las incrustaciones para nivelar el plano cruzal, habían generado una sensibilidad postoperatoria bastante importante. Esa parte yo no la vi. Yo vi que pues llegó a la clínica con dolor, le habían hecho la endodoncia, para ello habían atravesado las incrustaciones que le habían colocado, pues los dientes eran vitales, y le habían hecho las endodoncias, ¿cierto? Y obviamente, aparte requería un tratamiento de ortodoncia, por eso estaban nivelando planos, no sé por qué hicieron eso, ¿cierto? Entonces, y por qué lo hicieron de una manera tan agresiva, ¿cierto? Sin controlar la sensibilidad postoperatoria, pero ¿qué tenía yo? Tenía que nivelar un plano, ya le habían hecho una preparación para incrustaciones, tenía endodoncias, por lo cual tenía abundante pared, ¿cierto? Para hacer estas endocoronas. Este es un plano sumamente favorable, sumamente favorable. Las endocrowns quedaron hermosas, ¿cierto? Las hizo Daniel Valverde con resina. Esto es resina, ¿ya? Resina, claro, resina de laboratorio, Arglass. ¿Ya? Entonces, observemos, solamente 16 eran clase 1, 8 eran clase 2, y ojo a clase 3, esta que tenía solamente 2 milímetros de remanente coronario, eran la gran mayoría, 76, ya, 76 de las 100. Entonces vemos pues que el anclaje a nivel de la cámara pulpar era importante, mira, un 69, 69, y la férula también. 54 tenían esta férula que vemos acá, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué se encontró? En este caso, la gran mayoría utilizó disilicato de litio, ¿cierto? Otros utilizaron enamic, ya que es una porcelana infiltrada por resinas. Ya creo que sí les he mencionado cómo hacen enamic, ¿no? Simplemente es una cerámica que la meten en un ácido, lo sacan, está totalmente porosa, queda como un queso gruyere y le inyectan resinas.
de tal manera que se consigue un material que tiene la estética de la cerámica, pero propiedades mecánicas muy similares a las resinas. Un material bastante interesante, y también se usaron resinas indirectas, como la que he mencionado, ¿no? Resinas de laboratorio. ¿Qué se encontró, pues, jóvenes? Vamos a seguir analizando el artículo. A ver, veamos, que funcionaban la gran mayoría, observen acá, eh, las propiedades estéticas en todos los casos eran aceptables, ¿ya? Tenían mucha aceptabilidad. También, por ejemplo, que la supervivencia de los dientes era bastante elevada. Vamos a ver un poquito por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Este cuadro es el interesante. De cementación en las clases 1, ninguna. Fracturas en las clases 1, ninguna. Recurrencia de caries, que sabemos que puede tener múltiples, es multifactorial, que hay una residualidad de caries, una, bastante poco, ¿no? ¿Cierto? Bastante poco. Y periodontitis, pues sabemos que también puede deberse a muchos factores. Uno, ojo, estamos viendo que hemos visto 100 casos, ¿ah? Y en la clase 1 teníamos 16. Dos complicaciones, nada más, dos complicaciones, una por recidiva de caries y una por periodontitis. Ojo, ninguna de ellas sería cuestión de analizar individualmente cada uno de los casos, pero no podríamos decir que se deba a la endocrown, ¿cierto? Tendríamos que analizarlo de manera más analítica. Ahora, de 16, miren, ni de cementaciones ni fracturas, claro, son clase 1, sumamente favorable. Vamos a ver en la clase 2. En la clase 2 hubo una fractura y una periodontitis. ¿Cuántos casos tenemos en la clase 2? 8. ¿Ya? Una fractura. Claro, habría que analizar cómo fue que se produjo esa fractura. Miren, en la clase 3, de 76 casos a 76 casos, hubieron 6 complicaciones. De 76 casos, 6 complicaciones. Una recurrencia de caries. Bueno, hay que analizar por qué sucedió. Una periodontitis, 2 fracturas, ¿ya? Y 2 descementaciones. Estas 4 de aquí, sí podrían ser debido a la endocorona, pero vamos a ver cuánta es la tasa de fracaso de esta clase 3. Jóvenes, ¿cuánto es de 76, 4 casos en porcentaje? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Llega al 5%? ¿Llega al 4%? No, doctor. ¿Cierto? Es una tasa Sí, bastante 5%. baja. Más o menos, ¿no? Un poquito menos del 5%. Un poquito Sí. menos del 5% entre fracturas. Ojo, ya. ¿Y cuánto es 2? Obviamente, 2% por ahí, ¿cierto? ¿Por qué me enfoco yo en este valor de 2 de fracturas? Porque esto es lo peor que te puede pasar, pues que se fracture el diente, ¿cierto? 7,2%. Claro, que se fracture la pieza dentaria. Bueno, si se decementa, bueno, pues puedes volver a hacer otro, no hay ningún problema. Sin embargo, pero también es un 2% de los casos. En todo tratamiento que hagamos, ojo, cualquier tratamiento odontológico, siempre hay un porcentaje de fracasos, ¿cierto? Entonces debemos tener siempre presente eso. Claro, no es que estemos haciendo las cosas pensando que van a fracasar, pero siempre hay un porcentaje del 100% que hagamos que van a producir ciertas complicaciones, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener siempre presente. El porcentaje de fracaso es sumamente bajo, ¿ya? Sumamente bajo. Eso es lo bastante interesante, ¿ya? Y además, eh, entonces, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿En 10 años de tratamiento funcionan? Claro que funcionan. Como podemos observar, claro que funciona. Ya, funcionan las endocoronas. Claro, tengo clase 1 y clase 2, como vemos, la tasa de éxito es tremendamente alta. Y en clase 3, la tasa de fracaso también es muy pequeña, ¿cierto? Muy pequeña. Y sobre todo la tasa de fracturas, que es la complicación
más grande que podríamos tener está rondando el 2%, 2,5%. Claro, cuando vamos a hacer procedimientos adhesivos, esto es algo también importante que hay que mencionar. Hay algunos colegas que le dicen, ¿no? Sí funcionan. Ah, perfecto. Entonces, no utilizan, pues, dique de goma, aislamiento absoluto. eh, Utilizan cualquier adhesivo, ¿cierto? No hacen los protocolos de manera adecuada de hibridación o de sellamiento de inmediato o de build-up. Utilizan cualquier cemento y después cuando fracasa dicen, no, eso es mentira, no sirven. Claro, no sirven porque no está siguiendo los protocolos. Como vemos, es importante en técnicas adhesivas trabajar un protocolo de manera estricta. Aislamiento absoluto de todas maneras. Un buen sistema adhesivo, una buena reconstrucción, ¿cierto? Y también es importante, por qué no mencionarlo, todo lo que nosotros hagamos con adhesión se mantiene con un adecuado control de la oclusión, ¿ya? De la oclusión. Si no vas a hacer esto, si no vas a hacer todo ello, utiliza retención mecánica, pues haz poste y corona, eso es la verdad. Si no vamos a cumplir con todos esos protocolos, hagan postes, hagan coronas, porque si no, van a fracasar. Pero a veces las endocrowns van a ser nuestra única salvación. Yo recuerdo muy claro, no sé si tendré las fotos por acá, no recuerdo, pero me llegó una paciente de 12 años, una niñita que le estaban haciendo ortodoncia y ya tenía una tremenda destrucción coronaria en una segunda molar, recuerdo, una segunda molar inferior. Sabemos pues que cuando vemos las segundas molares, a veces las molares inferiores son bastante pequeñas, sobre todo en adolescentes. A ver, un segundo. No me acuerdo. No creo que ya no está. Ya. El espacio protésico del que disponía era muy pequeño. Era imposible colocar un poste convencional, hacer cementación convencional en una corona porque el espacio del que disponía era sumamente limitado. En esos casos, lo único que te va a ayudar cuando tienes un espacio sumamente limitado es un endocrown en sector posterior. ¿Por qué? Porque como vemos, la retención, observen, miren, va acá, a nivel coronario, y sobre el esmalte circundante y la dentina que compone este remanente coronario de 2 milímetros. Todo lo, todo lo demás es simplemente material restaurador. Yo solo necesito esto de acá, a diferencia de un poste. Recuerden, un poste requieres remanente coronario, el tamaño de tu poste, tu corona, necesitas mayor cantidad de espacio protésico. Con la endocorona lo solucioné perfectamente. No necesitaba gran espacio. Entonces, en esas ocasiones también nos va a servir, pues, este tipo de restauraciones llamadas endocoronas. Muy bien. Algo que tenemos que pensar, pues, es esto, miren, ¿por qué funcionan también en las clase 3 de endocoronas? Miren, y hay varios estudios que nos ayudan a observar, ¿cierto? A medir cuánta retención mecánica es necesaria a nivel de la cámara pulpar. Se han hecho estudios, pues, en los que se hace con una profundidad de 1,5, 3, 4,5 milímetros, ¿ya? De retención a nivel de la cámara intrapulpar, de la cámara pulpar, ¿ya? ¿Y qué se encontraron? Que no habían grandes diferencias significativas, ¿ya? No hay grandes diferencias significativas en la retención por esa diferencia de, digamos, de altura a nivel de la cámara pulpar. Aquí tengo otro estudio que estaba revisando, este de Roca, del 2017. ¿Se aprecia el artículo? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, este es otro que, así como el otro que pudimos observar, este es hecho en premolares. La influencia de la longitud de la cámara pulpar para coronas en premolares. Se evaluaron dos grupos, ya, no, disculpen, cuatro grupos.
una simplemente plano. ¿Qué estaríamos mencionando aquí? Es como una, ¿cómo se llama? Una tabletop, ¿cierto? Una tabletop, pero a nivel de la unión cemento-esmalte, o sea, prácticamente no tienes muy poco esmalte periférico para generar retención de esta tabletop, ¿cierto? Porque estás cortando, mira, a nivel de la unión cemento-esmalte, dejando siempre tú este remanente coronario para efecto férula, como pueden apreciar. Igual aquí, hicieron a nivel de la unión cemento con una profundidad de 2 milímetros, corte a nivel de la unión cemento-esmalte con una profundidad de 4 milímetros, y el clásico poste y corona, ya, 4 grupos, todos cortados a nivel de la unión cemento-esmalte, todos con su este, remanente coronario, disculpen, su remanente coronario para efecto férula, ¿ya? ¿Qué es lo que buscaban, qué es lo que buscaban demostrar con este estudio? Si es que esta retención a nivel de la cámara pulpar era suficiente con 2 milímetros o era mayor con 4 milímetros, y si se podía comparar con los postes y coronas. Y fue sometido a una prueba de fatiga cíclica, o sea, se empezó a aplicar una fuerza como si fuera una fuerza masticatoria por unos 600.000 ciclos, ¿ya? Hasta ver en qué momento se produce la fractura o descementación de la restauración. Les comento los resultados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a buscar los resultados. No recuerdo ahí dónde se encuentran. En el punto 4 está. En el punto 4, ¿no? Ujú. Aquí está. Muy bien. Ya. Jóvenes, ¿qué fue lo que encontraron acá? No encontraron diferencias significativas ni en el grupo de 2 milímetros, ni en el de 4, ni en el de poste y corona. Ojo, su supervivencia, su resistencia a la fractura era igual entre un poste y corona convencional, la endocorona con una profundidad en la cámara pulpar de 4 metros y la profundidad de 2 milímetros. ¿Qué nos indica esto? Que tengamos solamente 2 milímetros de profundidad de cámara pulpar funciona para incrementar la retención micromecánica. Y ojo, en el grupo en el que no se ingresa a la cámara pulpar, simplemente queda plano a nivel de la unión cemento-esmalte, se produce un gran índice de descementaciones. ¿Por qué? Porque a nivel de la unión cemento-esmalte, pues cuando tú cortes vas a quedarte con muy poco esmalte a nivel de la periferia, ¿cierto? Eso no va a funcionar. Obviamente, eso no va a funcionar, porque recuerden uno de los requisitos que hablamos para hacer carillas oclusales. ¿Recuerdan? Tener esmalte en toda la periferia, ¿cierto? Si tú tienes esmalte en la periferia, es muy probable que tu tabletop o tu carilla oclusal funcione si es que le das una buena oclusión. Sin embargo, en este caso, ¿qué ayudó en caso que te falte el esmalte cuando tiene endodoncia? El incrementar la retención mecánica, macromecánica, ingresando a la cámara pulpar, o sea, hacer un endocrown. Y con 2 milímetros basta para que tu supervivencia sea similar al del clásico poste y corona. Sin ser necesario, ojo, sin ser necesario ingresar al conducto radicular, porque estamos hablando de que la retención se produce a nivel de la cámara pulpar. No es necesario que rehabilites tu raíz, porque colocar un poste significa preparar conducto, debilitar raíz. Muy bien. Entonces, las endocoronas son una excelente opción para el sector posterior, ¿cierto? Entonces, como ven, si ustedes logran trabajar con sistemas adhesivos de manera exitosa, la posibilidad de que coloques postes en el sector posterior
va quedando cada vez más limitada. Entonces, a eso me refería cuando en las clases anteriores hemos mencionado. Sector posterior es muy poco probable que coloques postes, siempre y cuando trabajes bien con técnicas adhesivas. Si no trabajamos con técnicas adhesivas de manera adecuada, trabajemos de manera convencional. No va a funcionar. Por eso es que a veces vemos muchos fracasos con trabajos en coronas porque no siguen los protocolos. Y es verdad también, hay mejores sistemas adhesivos que son mejores que otros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que también observar de manera adecuada. Y ojo, si vas a dejar uno de estos casos para que reciba interferencias en el sector posterior, también pues cuando fracase no vamos a echarle la culpa a la adhesión, ¿cierto? Porque cualquier tratamiento fracasaría con interferencias en el sector posterior. ¿Qué quiere decir con esto? La oclusión. La oclusión también nos va a ayudar a proteger lo que trabajemos, lo que nosotros podamos restaurar, la oclusión y la higiene. Porque si el paciente tampoco no se higieniza de manera adecuada, es muy probable que pueda producirse recidivas cariostas de enfermedad periodontal y luego las podemos atribuir a las endocoronas. Es todo un paquete, ¿cierto? Nosotros restauramos, le damos una adecuada oclusión y el paciente lo mantiene de manera adecuada. Viniendo también a sus citas de control, si no tampoco podemos dar garantía de tratamiento que estamos realizando. Muy bien. Entonces, como vemos, sector posterior, el enfoque sin poste y sin coronas sigue ganando terreno. Sigue ganando terreno con evidencia científica. No lo está ganando por moda o lo está ganando porque, digamos, alguien esté lucrando porque está vendiendo productos. O sea, a veces hay esas guerras comerciales que sí han existido, como les mencionamos cuando les conté sobre el MDP-10, ¿recuerdan? Que hubo una guerra comercial importante. Sin embargo, en este caso sí, pues la evidencia está demostrando que el sector posterior funciona muy bien, enfoques que no utilizan postes ni coronas. En el sector anterior, creo que ya lo hemos mencionado, es diferente, ¿cierto? Porque las fuerzas que se van a producir son diferentes, son horizontales o tangenciales. Y cuando tenemos muy poco remanente coronario, sí, pues de repente vamos a necesitar colocar un poste. Y ojo, esto también está en entredicho. Hay muchos estudios, pero que todavía yo estoy dejando que, o al menos desde mi punto de vista, todavía no me convence clínicamente, porque lo tengo que ver clínicamente, pues en pacientes, resultados clínicos, para recién yo animarme a hacerlo. Sin embargo, este estudio de Beleflame, pues son en pacientes, ¿cierto? Este estudio que mencionamos aquí es un estudio en pacientes, ¿cierto? 10 años de seguimiento. ¿Cómo no te va a convencer algo así? ¿Cierto? En cambio, cuando a veces solo te muestran in vitro, bueno, es un in vitro, todavía no lo puedo llevar eso a casos clínicos. Por lo cual, algo que siempre les voy a recomendar, ¿no? Sector anterior, sí, todavía usemos postes, cuando tengamos mucha destrucción coronaria. Pero ojo, esto también lo hemos visto ahorita que estamos hablando de coronas. Eh, el remanente coronario para tener efecto férula siempre lo debemos tener, siempre, jóvenes. Siempre debemos buscar ese remanente coronario, ya sea porque lo tenemos, ya sea por extrusión ortodóntica, ya sea quirúrgico, pero si no tenemos remanente coronario, hablemos con el paciente. Yo te puedo hacer el tratamiento, pero es muy probable que fracase porque no hay efecto férula. Porque cuando fracase, el paciente va a venir a reclamar y con razón. Usted me puso esto, a pesar de mis citas de control, ha fracasado. Bueno, es que no tenías efecto férula, se lo dices después, no es así. Tienes que explicarle bien cuál es, digamos, lo que está jugando en contra de la rehabilitación de ese diente. Muy bien. Y si no le parece la opción, colócale un implante, pues. Claro. Observen también esto de aquí. Miren, la distribución de fuerzas, ¿cierto? La distribución de fuerzas, cómo se produce con endocoronas, cuando tienen una profundidad de 2 o de 4 milímetros. Como vemos, pues la distribución de fuerzas se ve bastante similar entre un grupo y otro, ¿cierto? Entre un grupo y otro. Generalmente cuando tú tienes menor longitud y mayor longitud, vemos pues sí que hay un ligero incremento a nivel de la extensión aquí a nivel de la base de la cámara pulpar.
una mayor acumulación de estrés. Sin embargo, esto no se evidencia en el fracaso de la restauración. Continuemos observando, miren, con endocoronas también hay varios estudios que nos demuestran que de 2 y 4 milímetros funcionan y distribuyen la fuerza de manera adecuada, ¿ya? Un segundito, voy a hacer una cosita. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a ver un video, por ejemplo, en el cual se aprecia un caso en el que se cuenta con un espacio cruzal bastante limitado, un espacio protésico bastante limitado, con una amplia obstrucción coronaria. Como pueden apreciar, se ve bastante desventajosa esta situación clínica, pues hay poco espacio protésico, es difícil colocar un poste y una corona convencional que apelen a la retención mecánica. Sin embargo, se aprecia que tienes una amplia, ¿cierto? Una amplia cámara pulpar que podías aprovechar para buscar macro retención y sumarla a tu micro retención de la capa híbrida que vas a generar en esta dentina. Tienes esmalte en vestibular, pero tienes muy poco esmalte, ¿cierto? En el resto de la, sobre todo a nivel lingual, a nivel vestibular. Vestibular es donde tenemos más esmalte en lingual. Y aprecien aquí el espacio protésico, se ve claramente. El espacio protésico es sumamente pequeño, ¿cierto? Sumamente pequeño. ¿Qué hacer en estos casos? Es algo muy similar a lo que les estaba comentando, que sucedió una vez con una paciente de 12 años. Entonces,
observamos, pues, que es posible elaborar una restauración que aproveche esa cámara pulpar, ¿cierto? Pero es importante una cosa, que hacer que esta cámara pulpar sea expulsiva, ¿cierto? Pero siempre haciendo pues la hibridación temprana de la dentina. Cuando hablo de hibridación temprana, me refiero a que cuando hagamos la preparación dentaria, inmediatamente sellemos esa dentina. Y recuerdan que cuando sellamos la dentina, la hacemos con un material adhesivo. Ya puede ser un sistema adhesivo de cuarta, de sexta generación, uno de octava generación, un adhesivo universal. Lo podemos reforzar cuando es un adhesivo universal, lo podemos reforzar con una resina fluida, eso ya toma el nombre de resin coating, recordamos, ¿cierto? O también podríamos hacer un build-up con una resina core o con una resina de dientes posteriores o de repente una bulk fill también. Podríamos forrar todas las capas de esta cámara pulpar, haciendo que tenga una textura homogénea, ojo, homogénea, pero a la vez expulsiva. Eso mejoraría mucho la retención micromecánica de tu cámara pulpar. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo hagamos siempre con aislamiento absoluto y con un buen sistema adhesivo. De esta manera podemos conformar de mejor manera esa cámara pulpar. Ahora, todos nosotros podríamos en este momento empezar a criticar esta preparación. ¿Ustedes consideran, miren, que está regularizada esta cámara pulpar? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Lo hubieran dejado así? ¿O de repente si yo colocaba resina hubiera podido generar paredes bastante más homogéneas, ¿cierto? Un piso bastante más homogéneo de esta cámara pulpar. ¿Sería lo ideal? Sí, Sí, doctor. Claro, claro. Entonces, eso es algo que tenemos que también nosotros pensar cuando vamos a hacer un endocrown. Segunda cosa que podemos criticar. Sabemos que cuando nosotros hacemos una restauración adhesiva que tiene límites en esmalte, lo ideal es biselar ese esmalte para poder adherirnos más o generar un grabado, un patrón de grabado que genere mejor microretención tomando más cabezas de prismas del esmalte. ¿Y eso cómo logramos? Biselando el esmalte, ¿cierto? Aquí vemos que no hay ningún biselado del esmalte. Eso disminuye nuestra fuerza de adhesión a nivel del esmalte, no es conveniente. Solamente se está apelando a la retención macromecánica que se va a generar por la cámara pulpar. Eso es algo que también podríamos mejorar. Entonces hay que aplicar todos nuestros principios adhesivos. ¿Ven? Ahí está el endocrown. Y claro, cuando tú lo colocas, nada de eso se nota. La endocrown se ve bastante bonito, todo, pero sí, tenemos que generar esa expulsividad y regularidad de la cámara pulpar. Porque observen, el laboratorio de todas maneras va a ser que no se retenga esta endocrown, no se va a retener en esas retenciones la cámara pulpar. Pero ¿cómo lo logra que no se retenga en esas concavidades que tiene la cámara pulpar? Simple, lo bloquea con cera, esa zona retentiva, y luego hace la endocrown, por lo cual va a ser expulsiva. Pero si el laboratorio bloquea las zonas retentivas, cuando nosotros cementemos, ¿habrá una máxima adaptación de la restauración? No, no va a haber una máxima adaptación de la restauración. Eso solamente lo vamos a lograr haciendo una adecuada reconstrucción de las paredes de la cámara pulpar. Es importantísimo que hagamos eso. Vean la irregularidad de aquí. Sin embargo, se ve bastante bonito. Ahora, ¿qué ventaja tienes en el sector posterior? Que las fuerzas que se van a producir y se van a transmitir a lo largo de esta pieza restaurada van a ser verticales. Y al ser principalmente verticales, que se produzca un dislocamiento, desplazamiento de esta restauración también es un poco más complicado que si se produjeran fuerzas tangenciales.
Es por ello que en el sector posterior este tipo de tratamientos funcionan muy bien. Unas fotos artísticas y todo el procedimiento que se tiene que realizar para restaurar con este tipo de materiales. Ahora, nosotros vamos a tener que, cuando conversemos de este tipo de restauraciones, conocer con qué materiales podemos trabajar, conocer con qué tipo de materiales podemos trabajar. Como por ejemplo, este tipo de restauraciones nosotros las podemos hacer con circonio y silicato de litio reforzado, resinas. ¿Y cómo clasificaríamos a estos materiales cerámicos? Pues lo bueno es que ya la clasificación de materiales cerámicos está muy próxima ya en en nuestras futuras clases. Por ejemplo, y esto es para que vayan repasando ustedes, como que tenemos tiempo para hacerlo. ¿Qué es lo que van a buscar, por ejemplo? Van a buscar clasificación de sistemas cerámicos, la clasificación de sistemas cerámicos. Vamos a ver aquí una. No sé si lo tenía por aquí. Segundo. Acá está. Este es un artículo que nos muestra, por ejemplo, la clasificación de las cerámicas. Ojo, solamente cerámicas, no es que solamente cerámicas. Puedo utilizar también resinas, como hemos mencionado, pero aquí tenemos, pues, para primero hablar solamente de cerámicas. No es momento de hablar de este tema en la clase, simplemente les voy a decir qué es lo que tienen que ir leyendo, ¿ya? Simplemente mostrando la clasificación para que podamos posteriormente en la clase que corresponde conversar, discutir entre nosotros eh, qué es lo que han podido leer sobre este tema, porque este tema es bastante amplio. Vamos a ver, por ejemplo, en clasificación de cerámicas, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente tres tipos de cerámicas utilizadas en odontología. Tenemos estas cerámicas que se llaman cerámicas vítreas, ¿ya? Glass significa vidrio, cerámicas vítreas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de cerámicas vítreas, inmediatamente tenemos que pensar, pues, ¿qué características del vidrio? ¿Cierto? El vidrio es transparente o puede también ser translúcido, ¿ya? Y el vidrio lo podemos ver de varios colores, ¿cierto? Pero siempre mantiene esa translucidez. ¿Qué significa? Que estas cerámicas vítreas suelen venir en masas amorfas, ¿ya? El laboratorio dental mezcla un polvo con un líquido y lo aplica, ¿ya? Y empieza a conformar la estructura que quiere elaborar con esta cerámica. Luego lo lleva a un horno a una temperatura que es menor por lo general a los 1000 grados centígrados y se convierte en una fase cristalina, se vuelve cristalino. Estas cerámicas vítreas son muy estéticas, ¿cierto? Porque tienen esas características de translucidez que tiene el esmalte, ¿cierto? Son las cerámicas más bonitas de todas, ¿ya? Son las más estéticas. Pero como todo material que tiene una composición interna muy importante de vidrio, ¿ya? Y eso se llama su fase de vidrio o fase vítrea de estas cerámicas, pues también son las más débiles de toda esta clasificación. Ahora, dentro de estas cerámicas vítreas también tenemos de diversos tipos y también entre ellas hay ciertas diferencias en su resistencia a la fractura y a la flexión. Por ejemplo, la más débil de todas es la cerámica feldespática, que es la más bonita de todas, pero también es la más débil de todas. ¿Por qué es la más bonita de todas? Porque es la que tiene mayor cantidad de vidrio en su composición, pero también al ser la que tiene más vidrio, suele ser la más débil de todas. Por ser muy débil, la empezaron a reforzar. La reforzaron en primer lugar con leucita y luego la reforzaron con disilicato de litio, que es lo que nosotros conocemos como disilicato de litio. Obviamente, mientras más iba evolucionando
refuerzo más resistente, pero también cada vez, ¿sí? Sí, ¿una pregunta? Se le escuchaba un poco entrecortado, disculpe. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Mejor o igual de entrecortado? Ahora sí, sí, Ya. doctor. Entonces, como les mencionaba, de estas cerámicas vítreas también tenemos diversos tipos. La primera que existió de estas cerámicas vítreas era la feldespática, sumamente estética, muy bonita cerámica, tenía en su composición una gran cantidad de vidrio, ya una gran cantidad de vidrio, por eso era la más débil también, pero también era la más bonita. Se le empezó a reforzar con materiales que la vuelvan más resistente y que procuren no perder esa estética. Lo primero con lo que se le reforzó fue con leucita. Mejoró mucho su resistencia, ¿cierto? Y seguía siendo bonita. Luego se le reforzó con disilicato de litio, ¿ya? Seguía siendo estética, ya, no tanto como las anteriores, seguía siendo muy estética. Esta es la con la que se suelen hacer carillas, ¿ya? Pero ya tenía cierta resistencia que le permitía soportar mejor las irregularidades del sustrato y que con una cementación adhesiva funcionaban muy bien, ¿ya? Entonces, estas cerámicas vítreas son las más estéticas de todas, ¿ya? Son las más estéticas de todas, pero son las más débiles, ¿ya? Y su principal representante que tenemos actualmente es el disilicato de litio, porque tiene cierta resistencia que nos permite manejarlas durante la cementación. Porque, ¿qué sucedía con las feldespáticas? Por ejemplo, a veces se hacían carillas con cerámica feldespática. Esto me pasó con una incrustación, ¿ya? Y no sé por qué hice una incrustación con feldespática, la verdad. Fue una locura. No sé por qué la hicimos con ese material. Ya hace como 8 años. Era hermosa. Y cuando la queríamos cementar, se nos rompió, o sea, en el proceso de cementación, ¿ya? Ese problema tiene la feldespática. Es muy, muy bonita. Una vez cementada puede funcionar muy bien, ojo, porque siempre les pongo este ejemplo. La cerámica es como la cerámica con la que nosotros colocamos sobre nuestro piso, ¿cierto? Cuando está bien cementada, tú puedes caminar, puedes saltar, puedes zapatear en tu piso y esta cerámica va a transmitir la fuerza al suelo sin que se fracture, o sea, va a ser funcional, va a soportar las fuerzas funcionales, pero porque está bien pegado. Pero cuando está fuera, ¿cierto? Esa mayólica, si te cae al piso, se rompe, ¿sí o no? Es algo muy similar que pasa con la cerámica feldespática, ¿ya? Una vez que está cementada, funciona muy bien, por eso se pueden usar para carillas. Pero el problema es que durante la cementación es muy frágil, se nos puede romper en el proceso de cementación o en el transporte. Eso no pasa con el silicato de litio. El silicato de litio sí puede funcionar. Es más, una carilla de silicato de litio se me ha caído hasta el piso y no se ha roto, ¿ya? Pero sí, pues, esa es la gran ventaja del silicato de litio. Te da bastante más manejo clínico, porque es más difícil que se rompa. Y una vez cementado también puede soportar mucha mayor exigencia mecánica y sigue siendo bastante estético. Por lo cual, si ustedes harían una incrustación o un endocrown y quisieran usar una cerámica vítrea, ¿cuál utilizarían? ¿La feldespática o el silicato de litio? ¿Y silicato de litio, doctor? Claro, si utilizara Sí. una de estas de acá, disilicato de litio, exacto. Por eso vamos a ver muchos estudios de los artículos que vamos a subir dentro de ellos, uno de los materiales preferidos para elaborarlos es el disilicato de litio. ¿Será cierto? Vamos a ver aquí. Vamos a revisarlo con calma después, ¿ya? Porque si no, no vamos a perder mucho tiempo acá. Continuamos con la clasificación entonces. Ahora, estas cerámicas vítreas tienen otro nombre que se les ha puesto debido al procedimiento clínico que se realiza en ellas, el procedimiento que se hace durante la cementación para poder hacer una adhesión efectiva al sustrato dentario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo pegara así sin hacerle ningún acondicionamiento a estas cerámicas, se despegarían muy fácilmente. Tengo que generar una retención micromecánica en la superficie interna de estas restauraciones para que pueda adherirlas de manera efectiva. O sea, tengo que generar micro retenciones. ¿Y cómo se generan micro retenciones en estas cerámicas? Aplicándoles un ácido
¿Qué ácido? Ácido fluorhídrico, ¿ya? Ácido fluorhídrico en diferentes concentraciones y en diferentes tiempos. Pero vamos a entender por qué cambian las concentraciones y cambian los tiempos. ¿Qué sucede? Lo que hace el ácido fluorhídrico es, ojo, a la fase de vidrio, ya, a la fase de vidrio, la va a disolver superficialmente generando retenciones micromecánicas. Ojo, a la fase de vidrio. Pregunta, de estas que tenemos aquí en las cerámicas vítreas, ¿cuál era la que tenía más vidrio? A ver, recuerden lo que hemos mencionado. Y obviamente al tener más vidrio, la Feldespática. feldespática. Al tener más vidrio, recuerden, es la más débil, ¿cierto? Entonces, esta cerámica feldespática, que es la que tiene más vidrio, ¿tendré que aplicar el ácido fluorhídrico por más o por menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo. Ojo, a ver, vean su pregunta, vean su respuesta. Claro, por más tiempo, pues. Si tiene más vidrio y la retención se Ay, ay. genera en el vidrio, ¿se entiende? En la fase Sí, de doctor. vidrio. Entonces, como es la que tiene más vidrio, esta cerámica feldespática se le aplica el ácido fluorhídrico en una concentración de entre el 9 y 10% por 60 segundos. ¿Ya? Por 60 segundos. Sin embargo, al disilicato de litio, que es la que tiene menos vidrio, ya tiene menos vidrio, tengo que aplicarle un ácido fluorhídrico del 5% por solo 20 segundos. Porque si le aplicara con el otro tiempo y con la otra concentración, como es menos vidrio, voy a terminar dañándolo, porque es poquito la cantidad de vidrio, no necesita tanta concentración ni por tanto tiempo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Parece que fuera contradictorio, ¿cierto? Porque sabemos que la feldespática es más débil que esta. Entonces a veces podemos confundirnos y querer grabar el silicato de litio por más tiempo. Lo terminaríamos malogrando. La feldespática se graba con 9 a 10% de ácido fluorhídrico por 60 segundos, y silicato de litio con una concentración de 5% por solo 20 segundos. Esto es clave, ¿ya? Por eso, estas cerámicas vítreas, cuando tú haces este procedimiento de grabado ácido, la adhesión que consiguen y la integración con su sustrato es muy buena. Por eso se pueden utilizar para hacer carillas, incrustaciones, todo eso, pero es importante que se graben con ácido fluorhídrico. Por eso estas cerámicas son llamadas, ojo, cerámicas ácido sensibles. ¿Ya? Son también llamadas cerámicas ácido sensibles. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Luego, muy bien, entonces luego, ¿qué se decidió? Reforzarlas aún más con este sistema que se llamaba INSERAM, que era de la fábrica Vita, si mal no recuerdo. Este sistema INSERAM ya ha quedado bastante desactualizado, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué era lo que se hacía? Se le metía a un horno y se le disparaba, se le infiltraba alúmina, zirconia, ya a esa masa amorfa, ¿cierto? Antes de meterlo a un horno. Se le infiltraba alúmina o circonio, o dióxido de circonio se llama. Este era óxido de alúmina y dióxido de circonio. El dióxido de circonio, para achicarle el nombre en odontología, se le llama circonia. ¿Ya? ¿Qué es la circonia? Es el dióxido de circonio, nada más. ¿Ya? Y el óxido de alúmina. Se le infiltraban estas dos partículas metálicas, porque son partículas metálicas, en esta masa amorfa, ¿ya? Para que sean más fuertes, más resistentes. Ojo, esto ya no se usa, ¿cierto? Como lo vuelvo a mencionar, actualmente se utiliza mucho CAD-CAM. Bloques donde ya viene la circonia, ya viene la alúmina, ¿entiende? Entonces, estas de acá, las cerámicas infiltradas, sí, todavía se usan, están, digamos, en proceso de extinción, porque el CAD-CAM va a dominar todo lo que corresponde a cerámicas. Muy bien. Vayamos a lo que vamos a hacer. O hacemos cerámica vítrea o hacemos, ¿cierto? Con tecnología CAD-CAM. En este caso ya toman otro nombre. Observen aquí. Estos se llaman cerámicas policristalinas. ¿Ya? Policristalinas. ¿Ya? Estas cerámicas
prácticamente no tienen fase de vidrio, ¿ya? Son totalmente cristales, ¿ya? Que son de óxido de aluminio y de dióxido de circonio o circonia. Les hago una pregunta. Si no tiene fase de vidrio, ¿servirá de algo que las grabe con ácido fluorhídrico? No, doctor. No Ya sé, no. no sé. Exacto. Ya no sirve para nada para generar microretenciones, para poder hacer una cementación adhesiva. Por eso, este grupo de acá, las cerámicas policristalinas, son llamadas ácido resistentes. ¿Ya? Recuerden, estas son las ácido sensibles y estas son las ácido resistentes. Muy bien. Por lo cual, si yo quiero hacer retención micromecánica en estas cerámicas policristalinas, ya no me sirve para nada grabar. Tengo que hacer un proceso mecánico más fuerte, como es el microarenado. Entonces, yo para cuando voy a cementar y quiero generar microretenciones en una cerámica policristalina, que es ácido resistente, tengo que microarenar. Tengo que microarenar. Muy bien. Entonces, esa sería una vista grande a estas cerámicas. Ahora, ojo, si estas son prácticamente puros cristales, ¿serán las más estéticas? No, las menos. Son las menos estéticas, pues. Eso es cierto, son las menos estéticas. Por eso inicialmente, ojo, digo inicialmente porque estas han evolucionado un montón. Vamos a ver, ¿qué sucedió con esto? Inicialmente, estos del circonio era sumamente opaco, porque era puro cristales, muy resistente, pero era muy opaco, por lo cual se utilizaba para hacer cofias, así como las metálicas, las cofias metálicas, y luego se le aplicaba cerámica feldespática encima, así como cuando haces una corona metal cerámica, solamente que cambias la cofia metálica por una cofia de circonio. Eso era lo que se hacían, porque eran muy opacas, no eran estéticas. Sin embargo, y esto es lo que van a ir revisando ustedes, por eso les voy a dejar este artículo que es muy bonito. Eh, Estamos hablando de la primera generación de circonios. Actualmente ya estamos trabajando con la tercera generación de circonios. Y la estética ha ido aumentando en la segunda generación era más estética, en la tercera generación era más estética, pero obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar, si estos circonios han incrementado su estética sacrificando cristales, también podríamos inferir que las propiedades mecánicas de estos circonios también han ido disminuyendo, ¿o creen ustedes que no? Sí, doctor. Han disminuido. Sí, Sí. se ha visto Sí. que las cerámicas de las generaciones siguientes de circonio son más estéticas, pero tampoco son tan resistentes mecánicamente como las originales, pero tienen una excelente resistencia. Por lo que podríamos decir que en casos unitarios te sirven mucho mejor las últimas generaciones y para casos múltiples, ¿cierto? Donde vas a usar puentes, las primeras generaciones son las más indicadas. Entonces, este artículo es importante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los tipos de circonio, la estabilización de la molécula tetragonal con nitrio. Esto es para hablar con calma, bastante cuando corresponda, ¿cierto? La fase de transformación para disminuir, porque, ojo, esta circonia es tan buena, la estabilizada con nitrio, que cuando hay una microfractura, un microcrack, solito se cierra, ya producto de un cambio de la estructura molecular. Ya, tenemos que ir leyéndolo con calma para ir viendo todo sobre el tema de circonio, porque el circonio es un material que vamos a usar en odontología. Mejor dicho, se usa mucho en odontología, es uno de los materiales del futuro y del presente, y tiene múltiples opciones. Veamos aquí como tenemos aquí, miren, uno de primera generación, totalmente monocromático, y uno de tercera generación, muchísimo más estético, totalmente opaco, color lechoso blanco, miren uno que ya tiene multicapas, totalmente de tercera generación, bastante, ha evolucionado un montón esto del circonio, y tenemos que utilizarlo. Muy bien, porque yo me imagino ustedes que si tuvieran que restaurarse un diente, ustedes que son jóvenes, ¿cierto? Y tienen toda una vida social y académica para el futuro, si tuvieran que colocarse una restauración a nivel de la 1-1,
¿Qué se colocarían? A ver, me pregunto. ¿Un material que se parezca a los colores del diente o una metal cerámica? Yo me colocaría circonio, ¿cierto? O también puede ser de silicato de litio, que vamos a verlo también más adelante. Entonces, ¿por qué les quería mencionar esto? Para continuar, pues que como vemos, ¿cierto? Aquí vemos en los estudios que utilizan disilicato de litio, como pueden apreciar aquí en este título de este estudio de roca, todos han sido hechas estas incrustaciones con disilicato de litio. De litio? ¿Qué dice Scotty, por ejemplo? ¿Qué materiales utilizaron ellos? Vamos a ver. Mm, Doctor, dime. esa clasificación que nos explicó, ¿todos esos materiales pertenecen a la primera generación? ¿Todos? Ah, no, mira, como te mencioné, aquí solamente es una clasificación general. Ah, ¿Ya? Las vítreas, las infiltradas y las policristalinas de óxido cerámico. ¿Ya? Dentro de ellas, ojo, dentro de ellas hay varias opciones todavía, por eso le digo que este tema es largo, hay una clase que solamente vamos a hablar de esto, pero por eso estoy haciendo como una pequeña introducción. Mira, por ejemplo, en las cerámicas vítreas tenemos este disilicato de litio. Este disilicato de litio tengo básicamente, principalmente, dos maneras de aplicarlo. Prensado, o sea, vienen pastillas que se funden y se prensan para conformar la forma de mi restauración, y en bloques CAD-CAM. Se puede usarlo de ambas maneras. Estas de aquí, las policristalinas, básicamente vienen en bloques CAD-CAM. ¿Ya? Entonces tengo aquí dos maneras de trabajarlo. Y eso que nos faltan, las cerámicas infiltradas por polímeros, que vamos a ver también. Entonces, jóvenes, vamos a ver, vamos a ir resumiendo. Las endocrowns, disculpen un ratito, las endocrowns, ¿qué son? Las endocrowns son restauraciones, ¿cierto?, que te van a permitir restaurar dientes que han sido sometidos a tratamiento de endodoncia con amplia destrucción coronaria. Básicamente, ¿en qué sector? En el sector posterior. Estamos hablando de restauraciones para el sector posterior. Ojo, ustedes van a encontrar de repente algunos artículos que hablan de endocrowns en el sector anterior, ¿cierto? Eso todavía es muy incipiente, se está investigando. Dejémoslo de lado. Hablemos de endocrowns para el sector posterior. Ya. Entonces, en el sector posterior vamos a trabajar con estas restauraciones cuando tenemos diente con endodoncia con amplia destrucción coronaria. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar tranquilamente esa retención de la cámara pulpar. ¿Cuánto es necesario? 2 a 4 milímetros. ¿Qué ventaja tiene cuando tienes 4 milímetros? Pues que sí tendrías de repente más retención mecánica, pero los estudios no lo avalan. Sin embargo, tienes un problema cuando tú tienes 4 milímetros. Cuando tienes 4 milímetros, a veces es más difícil de adaptar la endocrown. Cuando tú lo colocas, a veces no ingresa, porque es una gran trayectoria que tienes que cubrir. A veces sufres un poquito más con la adaptación cuando tienes más que ingresar en el conducto. Cuando tienes menos que ingresar, la adaptación suele ser más fácil. Luego, siempre tenemos que optimizar la adhesión cuando vamos a trabajar con endocrowns. Optimizar la adhesión, aislamiento absoluto, hacer el build-up para homogeneizar las caras internas de las endocrown, de la cámara pulpar, y utilizar buenos sistemas adhesivos. Y por último, biselemos el esmalte. Siempre biselemos el esmalte. Un momento, a ver, vamos a ver un videito más. Doctor, ¿y en ancho hay valores? Respecto a los valores que te podría mencionar, es básicamente que tengas el Efecto ancho férula. de la cámara pulpar. Si tú no deberías disminuir mucho el ancho de la cámara pulpar.
Cuando vemos estas endocrowns, a ver, déjame ver un segundo. Suelen tener como mínimo 2 milímetros también de diámetro, ¿ya? Si tienes menos, obviamente es demasiado delgado. Debes tener unos 2 milímetros como mínimo y como máximo también el ancho de la cámara pulpar. No deberíamos ensanchar la cámara pulpar porque lo único que vamos a lograr es debilitar las paredes de esa molar o de esa premolar, ¿ya? A veces por tener más grosor, podríamos terminar debilitando las paredes y complicando aún más la supervivencia de esa pieza dentaria. 2 milímetros de grosor es suficiente, claro, pero si tenemos el ancho de la cámara pulpar mayor, perfecto, eso va a funcionar todavía mejor. Ya, doctor, gracias. Un segundo, voy a poner el video. Muy bien. Miren, aquí tenemos un artículo también bastante interesante de, nuevamente, este enfoque de restauración de dientes tratados endodónticamente, sin coronas y sin postes, con técnicas adhesivas, claro, desde las opciones en que podemos restaurar con técnicas directas hasta el uso de endocoronas. ¿Vemos? Aquí vemos una endocorona en el estudio de Tomaso Roca, bastante interesante. Miren, pues, que la porción de la restauración que ingresa a la cámara pulpar es bastante pequeña, no necesitamos una extensión bastante amplia, como hemos mencionado anteriormente. El diámetro también es simplemente el que nos brinda la cámara pulpar y es totalmente expulsivo. Podemos repasar este artículo. Vamos a avanzar hasta las opciones que son con endocoronas.
Por ejemplo, miren, podemos apreciar aquí el tratamiento con una endocorona de una premolar. ¿Cómo lo clasificarían ustedes, esta destrucción coronaria que apreciamos aquí, como para que reciba una corona de clase 1, clase 2 o clase 3? ¿Cuántas paredes le Clase faltan? 2, doctor. Claro, es una endocorona clase 2. Tienes una pared vestibular, lingual, ¿cierto? Sí, Un segundo. le faltan 2 paredes. Simplemente te están faltando las proximales, te faltan 2 paredes. Muy bien. Entonces, lo que se decide es por el tamaño que quedan de las paredes vestibular y palatina, es disminuir su tamaño para hacer una cobertura cuspídea. Porque mira el tamaño de la cara vestibular. Imagínate una restauración que ingrese con esta longitud, se va a producir una fractura de las cúspides. Entonces, lo que se está haciendo, pues, es una cobertura cuspídea. Y como puedes apreciar también aquí, un chamfer a nivel vestibular para que la restauración sea más estética a nivel vestibular. Como vimos en el estudio de Belleflam, ¿recuerdan? Que a nivel vestibular haces un chamfer para que se comporte estéticamente como una corona. Y ahí está la incrustación, como pueden apreciar aquí, la endocorona de disilicato de litio, Imaxpress. Imaxpress es una marca de silicato de litio de Ivoclar, ¿ya? Y aquí se le está aplicando, como pueden apreciar, un ácido, ¿cierto? Es un ácido fluorídrico al 5%, se coloca solamente por 20 segundos. Ya sabemos que se tiene que ser grabado ácido por 20 segundos. Hay más procedimientos que vamos a mencionar posteriormente para su adhesión. Aquí observen la porción que ingresa a la cámara pulpar y se produce la cementación. Ojo, el proceso de cementación es bastante más amplio. ¿De qué se trata? Por ejemplo, una vez que nosotros hacemos el grabado del disilicato de litio, ¿qué sucede? Se va a disolver la capa vítrea más superficial, como habíamos mencionado. Solamente se hace por 20 segundos con una concentración de 5%. Pero esa porción disuelta va a quedar encima. Si bien se han generado las microretenciones, la fase vítrea disuelta se deposita encima. Así como si y ustedes lo van a ver como unas manchas lechosas que están encima de la capa interna de esta restauración. ¿Cómo se limpia? Aquí lo mencionan que lo limpian, ¿cierto? Colocándole un baño ultrasónico con agua con agua destilada por 5 minutos. ¿Qué es un baño ultrasónico? Ustedes en los consultorios contamos con unos equipos que nos ayudan a lavar con movimiento ultrasónico nuestro instrumental, ¿ya? Para poder eliminar todos los detritos que pueden quedar en el instrumental clínico. ¿Ya? ¿Qué sucede? A veces no contamos con eso en la universidad, ¿cierto? Nadie lleva su lavador ultrasónico, ¿cierto? Porque es un equipo relativamente grande y se utiliza de manera muy común en la consulta, pues. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedes limpiar esos depósitos de la fase vítrea disuelta? Le puedes aplicar por 1 minuto un ácido muy suave. ¿Qué ácido muy suave conocen ustedes? A ver, que se utiliza sobre dientes y es de color celeste. Ácido fosfórico. El ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico es muy suavecito. Ojo, ¿por qué? Porque comparado con el ácido fluorhídrico, ojo, el ácido fluorhídrico, si ustedes lo tocan con el dedo, los va a quemar. Este ácido es bastante fuerte, el ácido fluorhídrico. Entonces hay que tener cuidado con este ácido cuando lo aplicamos, cuando lo utilizamos en el grabado de restauraciones. En cambio, el ácido fosfórico es muy suavecito. Ese ácido fosfórico sí lo podemos utilizar para limpiar los detritos posterior a este primer grabado. ¿Ya? Muy bien. Luego, ojo, las cerámicas vítreas, ácidos sensibles, siempre se silanizan. Ojo, siempre se silanizan. El silano es muy efectivo sobre estas cerámicas, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con cerámicas ácidos sensibles, siempre hay que silanizar, siempre hay que aplicar el silano, colocarle 2 capas, esperando 45 minutos entre cada una de ellas, 45 minutos entre cada una de ellas, para que se produzca, pues,
la volatilización del solvente y nos quedemos solamente con el silano, que es un agente de unión. Ya recordamos cuando hablamos silano, ¿cierto? Y luego le ponemos nuestro adhesivo, nuestro sistema adhesivo. Muy bien. Se le coloca nuestro sistema adhesivo y cementamos. Aquí vemos un paso bastante interesante, miren. Recuerden que vamos a ver acá. Segundo. Recuerden que esta cámara pulpar ha sido revestida con resina, ¿cierto? Para sellar la dentina y para darle una mejor conformación a esa cámara pulpar, con un piso homogéneo y paredes expulsivas. Como es resina, lo que se hace es un microarenado con óxido de aluminio de 50 micras. Como pueden apreciar, que se dispara a una distancia de unos 5 milímetros de la resina, ¿ya? Para generar microretención mecánica, ¿ya? Y posteriormente ya se le aplica su adhesivo y el cemento. Así es como se hace la cementación del disilicato de litio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si la restauración yo lo hubiera hecho con resina? Si fuera resina, ya no se coloca ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico no le hace nada a la resina. Le tendría que hacer también un microarenado, ¿cierto? Para generar microretenciones en el caso de que la restauración fuera hecha con resina. Entonces, muy bien, jóvenes. Lo que hemos visto hoy es una alternativa más. La alternativa de la endocorona, que como hemos visto en un estudio, en este estudio de Roca, ¿cierto? Tiene una resistencia a la fractura bastante similar al del convencional posticorona, ¿ya? Y no necesito que tenga una profundidad de más de 2 milímetros. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, jóvenes, pero hoy sí les voy a dejar una tarea. La tarea, ¿cuál va a ser? Es bien simple, ¿ya? Va a ser que hagamos un resumen de alternativas de tratamiento de restauración del diente tratado endodónticamente, que hemos visto que son varias, ¿cierto? Que puede restaurarla con el uso de postes, con qué tipo de postes. No quiero procedimiento, sino quiero resumen. Y en el resumen van a decir cuándo está indicado, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, ¿ya? Con el uso de postes, ¿cierto? Con el uso de endocoronas, con el poste escolado, con poste de fibra de vidrio, sector posterior, sector anterior. O sea, solamente eso. ¿Ya? Voy a dejarlo a través de la plataforma Teams para que puedan subir el trabajo, ya sea en PDF o en PowerPoint, lo que puedan subir de mejor manera, y así pues cerrar esto que corresponde al diente tratado endodónticamente. Muy bien, chicos. Sí, doctor. Doctor, tengo una pregunta. ¿Las resinas Dime. compuestas son más resistentes que las cerámicas? No, la ventaja de una resina que, por ejemplo, a veces me gusta utilizar a mí, es que cuando tú tienes una resina, la resina es muy fácil de reparar. Imagínate que en algún momento tu paciente eh, empiece a producirse una interferencia en el sector posterior. Se pueda producir una fractura de una cúspide, un desgaste de una cúspide. Una resina, tú lo puedes reparar rápidamente en el consultorio. La cerámica es más difícil de reparar. Segundo, cuando se produzca un tipo de fuerza excesiva que puede ocurrir por un accidente masticatorio, de repente muerde una piedrita con el arroz del paciente, o de repente empieza a producirse cuadros de bruxismo, o a veces interferencias solamente en el sector posterior, las cerámicas se pueden fracturar porque son porcelanas, son cerámicas. Sin embargo, las resinas, lo que suele suceder con ellas es que o sufren fracturas más controladas o se desgastan, ¿cierto? La cerámica es más difícil que se desgaste, es más probable que se fracture. Sin embargo, la resina se desgasta. Entonces, cuando yo tengo pacientes que sé que tienen complicaciones oclusales o que me pueden dar complicaciones oclusales, prefiero utilizar resinas por su fácil reparación o porque ante situaciones desventajosas
antes de romperse, se desgastan, porque son resinas. Sin embargo, si tengo un paciente, ojo, que tiene todo ok en oclusión, claro, lo que se va a ver mucho mejor y pierde menos brillo con el paso del tiempo es la cerámica. Recuerden que las resinas requieren más mantenimiento, eso también es importante mencionar. Las resinas requieren que tú cuando les haces mantenimiento las pulas. ¿Ya? ¿Por qué pierden brillo con el paso del tiempo? Las cerámicas, no. Esa es una desventaja, por ejemplo, de las resinas. Requieren más mantenimiento. Ah, ya, doctor, entonces para cuando hablamos de que la fractura es mejor las resinas. Si tienes un Y paciente bruxómano, por ejemplo, yo preferiría colocarle 100 veces resina, porque el bruxómano corre más riesgo de fracturar cerámica y en cambio en resina, lo que va a pasar con esa resina es que se va a desgastar. Bueno, no pasa nada, se desgastó, pero si se rompe, es más calamitoso pues el cuadro, ¿no? Se rompió, se fracturó, el paciente presenta molestias, en cambio la resina, se ve el desgaste con el tiempo, bueno, tienes que cambiarlas nada más. ah, ya, doctor. Ajá. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Entonces, voy a colgar la tarea a más tardar mañana y la próxima semana nos estamos viendo a las 12:10. Ok, doctor, cuídese, hasta luego. Está bien, Hasta luego, doctor. doctor, cuídense, hasta luego. Gracias. Sí, nos vemos, hasta luego. Doctor. Hasta luego, nos vemos.